El Estadio Jalapeño tiene una historia impresionante. Fue de hecho el primer estadio público de México y lo mismo ha habido grandes eventos artísticos. Ahí cantó gente como Pedro Infante, como Antonio Aguilar, que se han desarrollado los grandes eventos deportivos, galas atléticas. Ha competido gente como Alberto Juan Torena, como Ana Guevara, como Marion Jones. Y también en ese mismo escenario, en ese mismo espacio que ahora es el recinto del Estadio Jalapeño, se jugó el primer partido de fútbol americano en México, por ejemplo. Es una historia muy interesante, de muchas aristas, de muchas páginas escritas, que vamos a conocer a profundidad, con los testimonios, con los elementos gráficos que nos van a permitir conocer la historia paso a paso del gran Estadio Jalapeño, que ya tiene 90 años de antigüedad. Considerado por algunos como el estadio más bello de México, el Estadio Jalapeño tiene una historia notable. Ubicado en la zona centro de Jalapa, fue proyectado como un espacio que podía aprovechar sus condiciones topográficas, al estilo de los grandes escenarios de competencia en la antigua Grecia, para convertirse en uno de los llamados estadios naturales. El temblor terrible que sufrió Jalapa y toda la zona aledaña de 1920, era el momento de rehacer Jalapa. En ese momento en México, en la República Mexicana, no se concebía la idea de un estadio. No existía ningún estadio. El Estadio Nacional de México, la gran obra monumental de José de Vasconcelos, cuando estaba de secretario de Educación, fue precisamente el Estadio Nacional. Pero el Jalapeño, que se inaugura entre el 5 y el 7 de mayo de 1922, es 2 años anterior al Estadio Nacional de la Ciudad de México. La estructura normalmente se conoce como del tipo helénico, el terreno se prestó para hacerlo como los estadios griegos, que son parecidos en una hondonada a una semiherradura o en una herradura. Es lo que aprovecharon de este lugar en el Estadio Jalapeño. Y bueno, pues lo primero que me llamó la atención es su diseño, que es bellísimo. Esas columnas que están en una de las cabeceras que le dan pues un toque prácticamente como de escenario griego. Pensando en los estadios griegos, en los teatros griegos que aprovechaban las laderas naturales. Y entonces, bueno, pues mató 2 pájaros de un tiro. Desecamos la laguna y además había cobrado auge, los Juegos Olímpicos modernos habían empezado en, creo que 1896, creo que fue o 94, no recuerdo ahorita exactamente. Pero bueno, poco a poco se fue notando la necesidad, haciendo conciencia de la necesidad del deporte como parte de una educación completa. La ciudad tenía entonces 19,000 habitantes, pero se calculaba que duplicaría su población en unos cuantos años, y era un espacio ideal para pensar en los grandes proyectos de urbanización y edificación de obras de gran estatura. Así, con el impulso de William Kenneth Boone, entonces presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Jalapa, se realizó el drenado de la Ciénega de Melgarejo, parte de los terrenos que ahora conforman la zona de pista. Mr. Boone, como le llamaban los jalapeños, era un ingeniero estadounidense que había llegado a México para trabajar en la hidroeléctrica de Texolo, capacitando personal. Se cumplían 60 años del aniversario de la Batalla de Puebla, 5 de mayo de 1922. Entonces el gobernador era el general Adalberto Tejeda. Quería quedar muy bien, quería hacer un gran festejo por los 60 años de la batalla. Y estaba invitado a la inauguración el general Obregón. Entonces, bueno, quería lucirse, pero no había dinero. La cosa fue que se hizo sin gasto público, se hizo por aportación de ¿quiénes? De los jalapeños. La inauguración formal del estadio data del 5 de mayo de 1922, cuando se realizaron los llamados Juegos Atléticos. Es muy recordado el acontecimiento que se daría 2 días después, el 7 de mayo, cuando el famoso piloto Frank Hawks hizo descender su biplano en el centro del estadio.
el legendario Hawks, fue uno de los pioneros de la aviación y había tomado parte en la Primera Guerra Mundial con las fuerzas de los Estados Unidos. Fue considerado el piloto más rápido del planeta y rompió los récords más importantes de su época en Estados Unidos y Europa. Para los espectadores jalapeños, su presencia dejaría una huella permanente. Y entonces, bueno, pues en Estados Unidos estaba también muy de moda las acrobacias aéreas. Estaba en auge, empezando el auge de la aviación. Y Frank Hawks lo contacta mi abuelo, lo contrata para hacer, pues ahora sí que la cosa más espectacular del mundo, para que aterrizara en la pista del estadio. Frank viajó a Veracruz por barco, llevando su avión desarmado. Ahí lo armó, no llevaba refacciones, ya no llevaba refacciones. Se pone a hacer prácticas en los llanos del dique, creo que un día antes, y tiene un percance. Iba a aterrizar, pero no iba a poder volver a despegar. Aterriza, bueno, la sensación del momento, pues imaginémonos, ¿no? El primer avión que llega y además aterriza ahí, da una vuelta ya, aterriza y da una vuelta de lucimiento, y entonces la gente, vuelta loca, pidiendo una vuelta más. Él sabía que no podía hacerlo. Entonces platica la anécdota, él en su autobiografía, y dice, bueno, pues no me quedó otro remedio más que a simular, darles gusto, subirme al avión, encarrerarme y irme a estrellar contra unas piedritas y pues ni modo. Con una proyección de perspectiva que permite una buena visibilidad desde cualquier punto de la tribuna, el Estadio Jalapeño se convirtió muy pronto en un punto de reunión esencial para los grandes eventos de la ciudad, siendo el primer estadio público del país. Pero la construcción integral del estadio, con la dirección del ingeniero bajacaliforniano Modesto C. Roland, ya con sus gradas y arco techado, se hicieron en el año de 1925, con el auspicio del gobernador Heriberto Jara Corona, político destacado de la vida nacional y cuyo nombre se ha sumado al de este recinto para conocerse como Estadio Jalapeño Heriberto Jara Corona. La pista anteriormente, bueno, inició siendo un escenario de tierra completamente. La pista como la vemos ya, el óvalo como lo vemos actualmente, era pura tierra. Después le construyeron una pista alrededor que era de arena con acerrín. La del centro, la pista de correr, de competir, era de arcilla después. Era de arcilla, no era de tartán. Y era una arcilla pero preciosa, muy finita, que las cuidaban ahí. Y lo cuidaba un señor que era muy celoso, que le decíamos don Juanito. Cuidaba la pista, la limpiaba y todos los atletas que venían iban admirados por el estadio, lo que es ahorita el estadio Heriberto Jara Corona. A la llegada del profesor Leibniz, se le dio una arreglada a la pista de arcilla roja, a donde uno corría y se quedaban clavados los hoyos solamente de los spikes y no se sacaba la tierra a la hora de seguir adelante, ¿no? Y más recientemente le fue instalada la primera pista de tartán, recordarán que era una pista completamente roja con los carriles en blanco. Esta pista nos duró 8 o 9 años hasta la instalación de la actual pista, que es una de las pistas mejores del mundo, hecha por una compañía italiana, precisamente se llama Mondo. Actualmente tenemos la pista Mondo, que ya fue cuando Miguel Alemán Velasco fue gobernador del estado, la pista que conocemos. Esas son las modificaciones que ha tenido el estadio como pista atlética. Aquí terminaban los desfiles, se cerraban con tablas gimnásticas en lo que es el campo del estadio. En ese tiempo el desfile siempre se ha hecho formando tablas y haciendo ¿cómo te diré? Piruetas o alguna cuestión. Participábamos en todo el desfile y al llegar aquí en el estadio ya era como el concurso, porque ya aquí, ya al estar ya
bien por escuela y detenidos y todo que se podía hacer. Y entonces premiaban a la escuela que hacía las mejores tablas. Me acuerdo que en esa época no existían baños, ahí a un lado de las gradas estaba un cuartito de 4 por 6 metros, con unos tubotes así que el agua salía a chorros, fría el agua, ¿no? Cuando era temporada de frío, pues nos metíamos abajo del chorro a bañarnos ahí. Y quiero decirte que no protestábamos, no decíamos nada por las incomodidades, ¿no? Era la época más romántica yo creo que del deporte en general, y en este caso del atletismo. Pues sin tener becas, sin tener comodidades, destacamos a nivel nacional y posteriormente a nivel internacional. Él fue nombrado durante mucho tiempo el mejor maratonista, el mejor fondista del mundo en la categoría máster. O sea que la calidad, bueno, pues no se le puede negar a quien la tiene. Gente que se pierde en la historia, en los tiempos, pero que ahí está como ejemplo de las nuevas generaciones, que aquí se tienen que hacer en esta parte. También hubo concursos ecuestres en varias ocasiones. Curiosamente, la zona que ahora comprende el Estadio Jalapeño es en donde se efectuó el primer juego de fútbol americano en México. Fue hacia 1896 y se jugó entre jóvenes jalapeños y marinos de un barco estadounidense que había arribado al puerto de Veracruz. Aquí se jugó el primer partido entre me parece que unos marinos estadounidenses que llegaron y vieron el terreno y dicen, pues vamos a jugar fútbol americano. El partido de fútbol americano que ahí se llegó a realizar en su momento, el primero del que se tiene un registro en nuestro país. El deporte de las tacleadas se encontraría en la capital veracruzana uno de sus puntos más importantes de competencia, y en muchas ocasiones, el Estadio Jalapeño ha sido el recinto de sus emociones. Alguna vez sirvió en la parte que tengo aquí atrás como caballerizas en unas ferias ganaderas que se hicieron en alguna ocasión en Jalapa. También pues sirvió para elevar aquí globos aerostáticos, venían anualmente una vez al año, porque en Jalapa se dice que se elevó el primer Azueta, el cadete Azueta subió por primera vez en Jalapa en globo aerostático, entonces aquí venían a conmemorar esa fecha. A nivel nacional es uno de los estadios que más les gusta a todos los atletas. Es un estadio muy rápido, es un estadio que el mismo escenario, las columnas le dan un sabor muy especial que no encuentras en ningún estadio del mundo. La columnata vigila cada movimiento, con las efigies que desde Atenas consagraron un arte competitivo que heredaron al mundo. Las esculturas fueron traídas desde Europa para instalarse en la zona interior de pista, pero con el tiempo ocuparon su distribución actual, librando el espacio de competencia. Las columnas estas son griegas, son traídas de Europa, no son fabricadas aquí. Se trajeron en barco y se colocaron, anteriormente estaban en la parte dentro de la pista, y cuando el gobernador, también que en paz descanse, don Fernando López Arias, hizo la primera remodelación, entonces se pasan las columnas acá y quedan fuera. La gente decía que quería que quedaran allá adentro, pero no, Cozamá. Acá lucen mucho, sí, los pebeteros, los luchadores y las antorchas que tenemos ahí. ¿Sí? Las columnas del Estadio Jalapeño estaban aproximadamente 15 o 20 metros hacia adentro, estaban dentro de lo que es el campo. Porque las columnas que están a una orilla, las columnas estaban en medio, y entonces y había sacatito, un cuadrito de 30 por 30, allá donde se hacían todo tipo de ejercicio. ¿Sí? El pebetero es de 1968, del juego simbólico, del juego olímpico, cuando pasó por aquí, que venía de Veracruz, que ahí se fue recibido en Veracruz. Me acuerdo que llegó por barco, de ahí se hizo en relevos hasta aquí, lo metió Antonio Villanueva, el Chicles. Me dieron a mí la oportunidad y claro, pues me dio mucho gusto y mucho orgullo recorrer el óvalo con la antorcha original, que la conservo todavía, y encender el pebetero que tenemos aquí a nuestras espaldas. Ese pebetero es el original de Juegos Olímpicos. Aquí están listos, disparo de salida, positivo, empiezan a transitar 2 segundos, primer valla, segunda, tercera,
la cuarta, uno se ha quedado rezagado. Veremos quién se lleva la prueba de esos 110 metros con vallas. Está llegando en el carril número 2, está arribando Robbie Hoodgard de Estados Unidos. El hecho nada más de pararse en el estadio jalapeño por la historia que tiene, pesa. Y como ustedes saben, pues aquí han pasado grandes atletas de talla mundial, de talla olímpica, ¿no? Hablamos de que en 1977 un campeonato centroamericano de atletismo aquí, a donde participaron los mejores competidores de la época, ¿no? Del Caribe y del mundo. Sobre los años 70, un centroamericano de atletismo, precisamente aquí que vino Alberto Juan Torena. Aquí Juan Torena compitió siendo pista de arcilla, ¿sí? Entonces, y a él le gustaba, incluso hace poco vino Juan Torena aquí y visitó el estadio, quería saber cómo estaba el estadio, lo encontró completamente transformado. Doble campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Montreal. Vino antes aquí a competir y bueno, pues lamentablemente fue segundo lugar porque platicaba el año pasado que regresó, que él no le comentaron que la pista era de arcilla y él trajo picos para pista sintética. Entonces eso no lo dijo en su momento porque iba a sonar a pretexto, pero bueno, es de las personas que conozco que han sido muy significativas en el deporte. Aún con la pista de arcilla, se hacían grandes marcas aquí, ¿sí? Entonces estamos hablando de que era una pista de arcilla, pero de primer nivel. Todavía otra en América Latina de arcilla y con las características del Estadio Jalapeño. De los campamentos que hacen los atletas o grupos, por ejemplo, Tadeusz Kemka trae gente, vienen los árbitros a hacer sus campamentos periódicamente aquí, es porque el clima y la altitud sobre el nivel de mar que tiene Jalapa es propicia para intentar marcas, para cerrar el entrenamiento y luego mejorar marcas. Hausleber ha hecho campamentos aquí, ha venido gente también de otros estados, Zacatecas, Estado de México, del distrito, de Puebla, Guanajuato, de Sonora, Sinaloa, han estado aquí haciendo campamentos. Entonces es un lugar que les gusta, porque la altura ni es tan bajo ni es tan arriba, ¿no? Estamos en un término medio y aquí el estadio son 1.422 metros sobre el nivel del mar. Y Arturo Barrios impuso una moda que pocos la siguieron, de correr al revés. En lugar de correr, como pasa la gente aquí atrás de nosotros, él lo hacía al revés cuando entrenaba. Decía que porque cuando corres, la pierna que queda en el centro de las curvas como que te afecta la cadera, entonces lo hacía al revés para equilibrar el cuerpo. Algo tenía de razón porque fue uno de los mejores fondistas de México, ¿no? Ahorita vive en Boulder, Colorado, en Estados Unidos, pero él trabajó aquí para imponer el récord de la hora. De hecho, fue de los primeros estadios donde yo participé siendo todavía joven, 16 años, ahí estuve en los segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en ese estadio hermosísimo de Jalapa. Y luego después en la Semana Internacional de Caminata, que terminamos allí también el evento, un estadio precioso, hermoso, en ese aspecto comparado con los mejores del mundo, ¿no? No, es que es parte de mi vida, o sea, desde que yo me acuerdo he estado aquí, desde me tocó correr cuando era la pista de arcilla, ver cómo construían la primera pista sintética, ver cuando construían esta pista de Mondo, los eventos más importantes, me tocó ver aquí caminar a Raúl González un 50 kilómetros en pista, verlo caminar 125 vueltas. Bueno, yo creo que hay marcas y hay récords que se han hecho en ese estadio, y no solamente por mí en alguna ocasión, sino porque muchos atletas ahí han tenido grandes éxitos. La verdad ha sido escenario de grandes eventos también, y bueno, yo tengo muchos recuerdos de ese estadio, pero todos los recuerdos que tengo son de éxito, de triunfo, de entusiasmo de la gente, de mucha participación. Y es un estadio muy bonito, es algo muy bello, la verdad. No es tan alto como la Ciudad de México, tampoco es nivel de mar, era una altura intermedia, 3/4 pongámosla, no era tampoco intermedia, pero eran mejores condiciones que la Ciudad de México. Psicológicamente nos sentíamos bien porque bajábamos de la Ciudad de México a Jalapa a 1.600 metros en un circuito de los lagos plano, muy rápido por el asfalto, y llegar al estadio para hacer la última vuelta, bueno, era extraordinario porque sentías exactamente de venir de la parte libre del circuito a este coloso que era cerrado y abajo, donde no pasaba el viento, como que cambiabas de un área a otra en donde el viento no influía. Entonces caminabas mucho más rápido los últimos metros y era muy bueno porque podíamos hacer todavía mucho mejor tiempo, romper el récord
De hecho, una de las mejores marcas que se han hecho está ahí exactamente, en el circuito y cerrando en el estadio. Creo que pocos escenarios en el país reunían tantos aficionados como ahí, como en ese escenario. También muchos atletas en ese tiempo soviéticos, polacos, checos, italianos, españoles. Llegaron a venir atletas de todo el mundo a participar en ese evento internacional de caminata. Ves cómo con tus compañeros de equipo, en este caso que me tocó estar con el mejor equipo del mundo, pues se entrenaba a diario con el mejor equipo del mundo, con Bautista, con González, con Vera, con Bermúdez. Entonces, bueno, se entreno con los mejores del mundo. O sea, yo no tenía miedo de competir contra los rusos, los alemanes, los checos. O sea, al contrario, era ganarle a los mexicanos, ganarle a tus propios amigos, ¿no? Los demás era secundario. Entonces, eso te da la seguridad de que cuando vas a competir, estás bien preparado físicamente, mentalmente, y no achicarte. Ahí se hacían nuestros eventos selectivos en la Semana Internacional. Era durísimo porque competíamos, te digo, con los mejores del mundo, pero aparte nosotros también entre los mexicanos teníamos que calificarnos para Juegos Olímpicos. Sucedió así para Montreal, sucedió así para Moscú, para un sinnúmero de competencias, y ahí se hacían los selectivos. Un momento importantísimo fue cuando entré a ese estadio olímpico en Los Ángeles 84. Pero recuerdo el estadio Jalapeño porque allí fue mi inicio de la marcha hacia la gloria olímpica. Que es un escenario maravilloso, como pocos en el mundo. Y también es un espacio que tiene mucha historia, es un ícono del deporte nacional, especialmente para el atletismo. Y sinceramente yo creo que hay que conservarlo como una de las joyas del deporte nacional. Y vendrán otras ceremonias de inauguración con sus delegaciones, con su música, con su encanto escenográfico, con sus palabras, con la calidez de su público. Es el Estadio Jalapeño, una parte querida e indiscutible de nuestra historia.